Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Vamos a hablar de la sanción por extemporaneidad. Vamos a hacer una serie de videos explicando cómo calcular la sanción dependiendo de lo que estemos realizando, porque existe una sanción que se calcula por el impuesto o retención a cargo, otra por los ingresos y otra por el patrimonio. Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a hacerlo cuando es antes del emplazamiento o después del emplazamiento. En este primer video vamos a explicar qué es la sanción por extemporaneidad, cómo calcularla y por qué se produce. Y vamos a explicar unos términos que nos tiene que quedar bien claro para que se nos facilite el aprendizaje. Primero, ¿qué es sanción? Sanción hace referencia a una multa o a una infracción por no cumplir con la norma. En este caso, como estamos hablando de impuesto, la sanción es por no presentar dicho impuesto o X impuesto. Cuando hablamos de extemporáneo, hacemos referencia a presentar un impuesto en una fecha posterior al establecido por la ley. ¿Cómo así? Resulta que los contribuyentes, sean personas jurídicas o personas naturales, tienen un calendario tributario donde especifica la fecha máxima para presentar dicho impuesto. Por ejemplo, la empresa cuyo NIT termina en 3, ellos debieron haber presentado, por ejemplo, en el primer bimestre del año que corresponde a enero y febrero, hasta el 10 de marzo del año 2022. Este es el vencimiento de este impuesto para esta empresa que termina en 3. Si esta empresa que el NIT termina en 3 lo presentó en una fecha posterior, significa que hizo algo extemporáneo. Presentó un impuesto en una fecha posterior al establecido por la ley. Ejemplo, el impuesto a la venta se vencía el 10 de marzo, pero se presentó por diferentes motivos el día 20 de marzo. Aquí tenemos 10 días de extemporaneidad o tenemos 10 días de retraso por el cual tenemos que calcular la sanción por extemporaneidad. Pero veamos qué dice la norma. Recordemos, vamos a explicar artículo 641, que es antes del emplazamiento. ¿Qué significa antes del emplazamiento? Antes que la DIAN me requiera. Esto es una presentación, cálculo, liquidación de la sanción de manera voluntaria, sin que la DIAN lo requiera o me haga el respectivo requerimiento. Cuando se presente una declaración tributaria en forma extemporánea, se deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 100% del impuesto o retención según sea el caso. Aquí tenemos la primera condición. Si yo voy a presentar de manera extemporánea una retención en la fuente o una declaración de otro impuesto, yo tendré que calcular siempre y cuando dicha declaración tenga un impuesto
o una retención a pagar, tendré que pagar por cada mes o fracción de mes el 5% de retraso, sin que exceda el 100% del impuesto o retención. Pero, ¿qué ocurre si yo voy a presentar de manera extemporánea una declaración, pero esta no tiene impuesto a cargo? Tiene saldo cero o saldo a favor. Vienen las otras condiciones. Cuando no resulte impuesto a cargo o retención a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será el equivalente al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante del 5% de dichos ingresos o del doble saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no exista saldo a favor. Este ejercicio lo vamos a explicar en el próximo video. Pero, ¿qué ocurre si no tengo impuesto a cargo y tampoco tengo ingresos del periodo? En ese caso, yo tendré que pagar una sanción por cada mes o fracción de mes de retardo del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante, de aplicar el 10% al mismo, o del doble saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no exista saldo a favor. En este primer video vamos a explicar el equivalente de sanción del 5% cuando exista impuesto a cargo o retención a cargo. ¿Ok? De lo anterior salió algo que es clave: mes o fracción de mes. Aquí yo les voy a explicar de esta forma. Cuando hablamos de mes son 30 días. Por ejemplo, si tengo 30 días de retraso, ahí tengo un mes completico en el cual debo pagar la sanción. Pero si, por ejemplo, yo tengo 40 días de retraso, yo tengo 2 meses, no tengo 40 días, sino 2 meses. ¿Por qué? 30 días corresponde a un mes completo, pero 10 días, que es la fracción de un mes, me lo van a cobrar completo. 10 días corresponde a un mes completo. Un día corresponde a un mes completo. 2 días corresponde a un mes completo. En un ejemplo más sencillo, cuando yo voy a parquear un carro en un parqueadero, me dicen valor de la hora o fracción, 2.000 pesos. Si yo me demoro una hora con el carro parqueado ahí, me cobran 2.000 pesos. Si yo me demoro 10 minutos con el carro parqueado ahí, también me van a cobrar 2.000 pesos. Lo mismo sucede con los días. Si me demoro 30 días para presentarlo, me cobran un mes completo. Si me demoro un día para presentarlo, 2 días, 3 días, 5 días, también me van a cobrar un mes completo. ¿Ok? Entonces vamos a explicar el siguiente ejercicio. Recordemos que vamos a calcular la sanción por cada mes o fracción de mes del 5% del impuesto o retención a cargo, sin exceder del impuesto del 100% del impuesto o retención a cargo. Entonces veamos el ejemplo. El día 12 de marzo del 2022 se vencía la presentación de IVA, pero el contador la presentó el día 25 de abril del año 2022. El impuesto que dio a pagar es de 10 millones de pesos. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular los días de retraso o los días de extemporaneidad. ¿Cómo hago esto? Fecha de vencimiento. Se venció el 12 de marzo del año 2022. ¿Cuándo lo presenté realmente este impuesto?
el día 25 de abril del año 2022. ¿Cuántos días de retraso tengo? Vamos a hacer la siguiente fórmula. Días 360, fecha inicial, punto y coma, fecha final. Siempre vamos a colocar el más 1 y me da 44 días. ¿A cuántos meses corresponde 44 días? Un mes, 30 días, y en fracción tengo 14 días, para un total de 44 días. Pero ¿cuántos meses corresponde? Corresponde a 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Aquí tengo un mes completo de 30 días, pero estos 14 días de fracción de mes también me hacen un mes completo. Entonces yo tengo 2 meses que calcular la sanción de extemporaneidad. Segundo paso, calcular la sanción. La fórmula es impuesto o retención a cargo por número de meses de retraso por el 5% de la sanción. Si reemplazamos la fórmula sería impuesto a cargo 10 millones de pesos, que lo vamos a multiplicar por los 2 meses que nos dio aquí en el cálculo y lo vamos a calcular por el 5% que dice la norma. Entonces la sanción sería 10 millones por 2 por el 5% y vamos a pagar en total de sanción 1 millón de pesos. Pero ojo aquí, la norma que dice sin exceder el 100% del impuesto a cargo. Es decir, que el límite hasta donde yo debo pagar una sanción en este ejemplo sería hasta los 10 millones de pesos. No puedo pagar una sanción en este ejemplo superior a 10 millones porque la norma dice sin exceder el 100% del impuesto a cargo. Un ejemplo, si la sanción me diera, el cálculo de la sanción me diera 15 millones, yo no voy a pagar 15 millones en sanción. Yo pagaría el límite, que es el 100% del impuesto a cargo, que sería 10 millones de pesos. Pero yo a ustedes les voy a entregar esta herramienta en Excel que nos va a facilitar el trabajo. ¿Qué debemos hacer nosotros aquí? Yo coloqué el impuesto a cargo, la fecha que se venció, la fecha que se presentó. Él me calcula automáticamente los días de retraso, el factor, que son los números de meses de fracción o de mes, el porcentaje de sanción, y él me calcula automáticamente la sanción que yo tengo que pagar. Y también me lo limita. Es decir, que si la sanción me diera, por ejemplo, los 15 millones de pesos, observen que automáticamente aquí me dice sanción a liquidar y pagar 10 millones de pesos. Pero si yo coloco, por ejemplo, que la sanción me da 150,000 pesos, me dice no puedes pagar por debajo de la sanción mínima, que son 380,000 pesos. Esta herramienta, ¿dónde la pueden descargar? Aquí en el video les voy a dejar en la descripción del video el link de la página web de nosotros. Aquí tenemos la sección del blog y aquí pueden observar lo que es la sanción por extemporaneidad para que amplíen mayor la información. Y en descargas, cuando ustedes den en clic en descarga, les va a aparecer todos los archivos en Excel disponibles para que puedan descargarlo y van a tener este archivo de la sanción por extemporaneidad. Esperen los próximos videos donde vamos a explicar la sanción por extemporaneidad calculando los ingresos y el patrimonio. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y compartir estos videos para llegar a muchas más personas. Nos vemos pronto.